El asalto a la Embajada de México en Ecuador es un conflicto de tipo político, em, que después llevó a hacerlo un conflicto social debido a las consecuencias que tuvo. Y pues bueno, este asalto a la Embajada de México en Ecuador se produjo el día 5 de abril del presente año 2024 y fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron violentamente en la Embajada Mexicana en Quito. Y como podemos recordar, todas las embajadas en otro país se consideran parte del país al que pertenecen, lo que una interrupción violenta se considera como una amenaza de guerra. Yo les voy a decir el por qué se originó el problema. Hay alguna de las causas es que en el centro de la disputa diplomática entre Ecuador y México se encuentra el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Este cumplió una condena de 4 años que inició en el año 2017 por cargos de corrupción. Y ahora Glass se enfrenta a un juicio por diferentes cargos, lo que motivó su solicitud de asilo en la Embajada de México en diciembre del año pasado. Y México aceptó la solicitud y así fue como se los transmitió el gobierno de Ecuador. Continuamos con el proceso de negociación que se tuvo para resolver el conflicto. En este caso, el conflicto se va a resolver mediante la mediación, que va a consistir en un proceso en el cual dos o más partes que están involucradas en el conflicto acuden a una tercera persona imparcial, que en el determinado procedimiento va a facilitar la comunicación entre las partes y de esta manera va a buscar la solución para que ambas partes involucradas se vean satisfechas. En nuestro ejemplo, tenemos que el artículo 21 de la Convención de Viena va a establecer que las misiones diplomáticas gocen de plena inmunidad. Eso va a implicar que el gobierno anfitrión no tiene derecho a entrar en la embajada sin la autorización del jefe de la misión. Como segundo punto tenemos que el gobierno ecuatoriano justificó su decisión de enviar políticas a la embajada mexicana por considerar que la persona Glass no puede recibir asilo político al tratarse de un delincuente convicto. Y por último tenemos que Ecuador argumenta que México abusó de su inmunidad diplomática, por lo que no le queda más remedio que enviar a la policía. Hola, yo les voy a hablar sobre lo que es la participación en lo que fue nuestro dicho proceso, que en este caso fue lo de lo que pasó en la Embajada de México en Ecuador y por qué sienta un peligro precedente diplomático, que era lo de los ataques a la embajada de iraní en Dabasmo y la mexicana en Quito. En este caso, pues fue el equipo de SWAT, el dirigente peruano, que fue Víctor Raúl Haya de la Torre, gobierno militar de Uruguay, embajada de Venezuela, también está en la embajada de Irán e Israel, la policía ecuatoriana, la embajada de México en Quito, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, Consejo de Seguridad de la ONU y también lo que es el gobierno ecuatoriano, la Organización de Estados Americanos y la... Bueno, yo les voy a hablar sobre las percusiones de la toma de decisiones al solucionar el conflicto y cómo se vieron perjudicadas o beneficiadas las partes. Menos de 24 horas después del conflicto, el gobierno de México anuncia formalmente que rompía relaciones diplomáticas con Ecuador y ordenó retirar a todo el personal diplomático de Quito, con lo que se puso en pausa indefinida una relación que comenzó hace 186 años con la firma del primer Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación. De acuerdo con el ex diplomático, los mexicanos que se encontraban en Ecuador tendrían que acudir a un tercer país, el cual fungiría el papel de intermediario para recibir asistencia diplomática.
Ante esta situación, los mexicanos que se encontraban en Ecuador no habían recibido información y cuando la habían consultado, las autoridades solo les indicaban que debían de viajar a Colombia o a Chile para arreglar su situación. Ante esto, pues diversos gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos condenaron las acciones de Ecuador por considerarlas una transgresión a los principios diplomáticos internacionales. Bueno, después ambos países, México y Ecuador, presentan sus alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia el 30 de abril y el 1 de mayo. Eh, Tras, tras acusar a Ecuador de violar el derecho internacional durante el asalto a su embajada en Quito, México solicita que se garantice la protección de sus instalaciones diplomáticas y se suspendiera al país de la ONU en tanto no ofreciera disculpas públicas y reparaciones. Ante esto, pues el Tribunal de Justicia de la ONU decide que por el momento no existe urgencia de dictaminar medidas preliminares al considerar que no hay un riesgo inminente de daños irreparables a los derechos reclamados por México.